Empezamos la lección 7 en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, hoy sería nuestra última clase, la lección 7 de nuestro curso, no tan largo. Vamos a terminar hoy hablando de una herramienta que uno puede usar para la planificación de la obra de Dios. En cualquier forma, es una herramienta muy sencilla y flexible. Vamos a hablar primero de una base bíblica y después vamos a hablar de la herramienta misma. Pero vamos a comenzar con saludos. Siempre es un gusto empezar con los saludos. Vemos, les pongo en la pantalla ahí algo de Romanos 16. Romanos 16 tiene muchos saludos a muchas personas. Habla de la bendición, de que es el saludar de un creyente a otro. Más tarde en el mismo capítulo va a hablar del otro lado de la misma cosa, de compañerismo, de tener que apartarse de los que están enseñando lo que es falso, pero tenemos el gusto de poder saludarnos esta noche. Vamos a hacerlo, aunque ya hemos saludado, pero vamos a hacerlo una vez más, empezando en Paraguay con Andrés. Muy buenas noches a todos. Un saludo desde Filadelfia, Paraguay, y un saludo tomando el nombre de la ciudad con amor fraternal para todos. Muy bien, sí, gracias Andrés. Seguimos con Larry. Otra vez, buenas noches, saludos desde Puerto Rico, bendiciones para todos, es mi deseo. Y ahora Javier. Pues buenas noches, mis hermanos, saludos desde Cancún, México, y qué bendición estar nuevamente aquí reunidos para seguir instruyéndonos en la palabra del Señor. Así es. Y Kevin, bienvenido. Saludos, Dios los bendiga. Me alegro estar reunidos aquí con ustedes y aprender mucho hoy. Dios los bendiga. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos y segundo, tiene su nombre en nuestras pantallas, pero no se ha conectado completamente todavía. Es un gusto estar aquí con ustedes otra vez para la última clase de nuestro curso. Vamos a comenzar con una pregunta. Cuando yo tenía 12 años, mi maestro, entonces mi profesor, siempre repetía una frase. Es algo así lo que tienen en su pantalla. Una manera de decirlo sería: fallar al planear es planear el fracasar. O sea, quien falle en planear, planea para fallar. ¿Son ciertos o no estos dichos? ¿Qué opinan ustedes? La planificación es buena y da cierto orden y cierto marco, pero muchas veces también muchos planes son más un lastre que un incentivo. Cuando se planea todo al mínimo detalle, a veces no se cuenta con que la vida te da sorpresas. Entonces es bueno tener objetivos, tener medios, obviamente, sin ninguna planificación no se va a ningún lado, si no se tienen objetivos a dónde llegar, pero el planear en exceso también puede ser un gran problema, porque le quita lo vivo a la vida, ¿no? Y muchas veces las cosas no salen como las planeamos, pero sí salen bien. Sí es, entonces hay un balance, entonces no son dichos que siempre son ciertos, ¿verdad? No siempre es, no viene de la Biblia, no es algo que viene de Dios, que tenemos que planear cada detalle de nuestra vida, pero sí hay bendiciones y en la planificación. ¿Algo más? ¿Otras opiniones? Pues bueno, también la palabra sí nos invita, nos instruye a que seamos buenos
administradores, ¿no? Pues de nuestros recursos, ¿verdad? Y uno de ellos es el tiempo. Y obviamente, por ejemplo, aquí vemos siempre el apóstol Pablo tenía pues 1000 lugares donde ir, tenía muchos, o sea, quería él esparcir el evangelio y también quería también ir a visitar algunas iglesias. Hoy vamos a tocar el libro de Romanos, ¿no? La iglesia en Roma, ¿verdad? Donde pues él no había podido asistir por pues por la cantidad de eventos que tenía él que estar viendo. Pero a final de cuentas lo pudo hacer, tal vez al final de sus días, pero yo creo que sí es importante, y como dice Andrés, cuidarnos también de no caer en ese exceso de la planeación, ¿verdad? Porque entonces no nos lleva a la acción, ¿verdad? Entonces, por ahí hay un dicho que dice que el que planea demasiado se estanca, ¿verdad? Y no se mueve, no se puede mover. Entonces yo creo que también, o sea, hay que haber un equilibrio entre planear nuestras actividades para el beneficio de todos, pero por otro lado hay que llevarlas a cabo, hay que aterrizarlas, hay que moverse. De otra manera se quedaron nada más en intenciones. Muy bien, sí, entonces está hablando de un equilibrio y creo que eso es lo que vamos a ver también en la Biblia. Vamos a leer unos pasajes sobre el planear. Entonces, el libro de Proverbios habla mucho de la sabiduría de planear y habla mucho de ese mismo equilibrio de que hablaba Javier también. Entonces, vamos a leer unos pasajes que voy a poner aquí en sus pantallas sobre el planear y vamos al fin vamos a poner en la pantalla unos principios bíblicos para recordar en nuestra propia planificación. Pero antes de seguir adelante, doy la bienvenida también a Hugo. Hugo, buenas noches, bienvenido a la clase. Hola, muy buenas noches, bendiciones para todos. Aquí un poquito tarde, pero aquí estamos. Excelente, gusto verlo, Hugo. Estamos hablando del planear para la obra de Dios hoy. Vamos a leer unos pasajes, vamos a empezar en el libro de Proverbios. ¿Quién nos puede leer Proverbios 27, versículo 17? 27, 17. Sí, Hugo. Sí, dice, hierro con hierro se agudiza, así el hombre agudiza el rostro de su amigo. Muy bien, entonces Hugo nos presentó lo de la Reina Valera y en su pantalla tienen lo de la nueva versión internacional, pero el punto es igual, ¿verdad? Que habla de la importancia de trabajar en equipo para afilarnos, ¿verdad? Para trabajar el hombre con el hombre en cualquier obra y se va a mejorar así la obra trabajando así en equipo. También de Proverbios 15:22. ¿Quién nos puede leer Proverbios 15:22? Yo, pastor. Cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. ¿Qué nos dice este versículo sobre la planificación? Pues cuando no nos llegamos digamos, a la información o escuchamos de otros, los planes pueden llegar a fracasar, ¿no? Pero cuando hay abundancia de consejo, o sea, es decir, la información fluye entre todos, el plan va a prosperar. Sí, así es. Entonces vemos la bendición de recibir consejo de hermanos en la fe de un Bernabé en nuestras vidas que nos puede ayudar, ¿verdad? ¿Algo más sobre estos versículos que leímos? Vamos a leer un poco más de Proverbios aquí, Proverbios 19, versículo 21.
habla del equilibrio de que hablamos antes. Yo leo. Y por favor, Andrés. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Gracias. Entonces vemos el otro lado. Entonces lo que es, no podemos siempre saber lo que va a venir en el futuro. Podemos hacer nuestros planes, pero al fin de cuentas prevalecen los designios del Señor, ¿verdad? Y un poco más de ahora del Nuevo Testamento, Santiago 4, 13 a 16. Habla otra vez de tal vez una advertencia sobre el planear. ¿Quién nos puede leer Santiago 4, 13 a 16? Sí, Amén, Larry. hermano. Amén. Ahora escuchen esto ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual lugar, tal o cual ciudad. Pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala. Bien, entonces, ¿qué nos dice Santiago sobre el planear? El planear, que no sabemos en dos palabras lo que pasará el día de mañana, mas nosotros queremos hacer nuestros propios planes. Sí, entonces no sabemos lo que va a pasar, entonces puede ser jactancia, que voy a hacer voy a hacer negocios y ganaré dinero en otra parte. Al fin de cuentas, no dice en la última frase, no dice que el planear es malo, dice que esta jactancia es mala. Entonces tenemos que tener siempre tener esto en mente, ¿verdad? Que en nuestros planes vamos a hacer todo posible en la obra del Señor, vamos a planear y a poner metas, pero al fin de cuentas, todo decimos con si el Señor quiere o reconociendo que vivimos bajo la voluntad de Dios. Y entonces todo ponemos en sus manos, reconociendo que es Él que tiene el poder y es Él que tiene todo en sus manos. Y entonces nos usa como sus instrumentos, nos invita a usar nuestra propia sabiduría en hacer los planes y las mentes que Él nos ha dado para hacer todo posible para su obra, pero al fin de cuentas podemos descansar cada noche sabiendo que todo está en sus manos. Entonces es un consuelo para nosotros, los obreros de Dios, que Él tiene todo bajo su control. Okay. ¿Algo más? Sí, hermano. Yo aquí siempre he pensado, aunque no sabía lo que está escrito, ¿verdad? En estos versículos, descubriéndolos ahora con el tiempo que uno va leyendo un poquito la Biblia, yo siempre pensaba en los deportistas que vienen y hacen un contrato por 3, 4 temporadas, más no saben si mañana van a amanecer. En los diferentes deportes yo siempre me he fijado que hay ese tipo de contrataciones para ciertos 2 años, 3 años, y nunca han pensado que todo depende de Dios nada más. Sí, es igual, ¿verdad? Podemos, y tal vez en nuestras vidas también, nuestras vidas diarias, vivo en una casa donde firmé un contrato de un año viviendo aquí, pero ni siquiera sabiendo si es la voluntad de Dios o no. Voy a hacer estas cosas, pero poniendo todo en las manos del Señor. Muy bien. ¿Algo más?
Entonces, ¿cuáles son los principios que podemos poner aquí en nuestra pantalla sobre el planear, sobre lo que dice la Biblia sobre el planear? Un primer principio sería poner siempre todo en manos de Dios. Segundo, para mí sería ser lo más transparente posible, porque se usa la palabra agudizar, y cuando se agudiza es sacar, digámosle, algo grueso, hacerlo fino, sacarlo sucio y dejarlo limpio. Entonces, estar siempre, hacer los planes, bueno, con otras personas y siendo transparentes con nuestros planes. Bien, ¿algo más? ¿Algo más? También pondría ahí buscar el consejo de hermanos en la fe. Entonces, eso es lo que el consejo que nos da Proverbios en los primeros dos pasajes que leímos, es la importancia y la sabiduría de buscar consejo de otras personas, y eso es lo que vimos también en el trabajar en equipo en la última lección. Aquila y Priscila usando sus dones para ayudar a Apolos que tenía otros dones, ¿verdad? Entonces Dios nos pone en equipo para trabajar así, para trabajar con el cuerpo de Cristo. ¿Algo más? Muy bien, un muy buen ejemplo que también mencionó antes Javier de hablar de metas y la planeación en la obra de Dios es el apóstol Pablo. Entonces vamos a leer un poco de Romanos 15. Romanos 15 vemos en el libro de Hechos tanto de los planes y las metas que tenía Pablo, pero él tenía para mí que sería el equilibrio ideal en hacer los planes, pero también responder a la situación actual que Dios le presentó, yendo a Filipos cuando Dios lo llamó a Macedonia, pasando más tiempo en Efeso, hablando de la puerta abierta en Efeso. Entonces vemos ese equilibrio en el ministerio del apóstol Pablo. Vamos a leer un poco de lo que él escribió en Romanos 15 y vamos a ver unos otros principios, otras cosas de qué debemos pensar en hacer nuestros planes. ¿Quién nos puede leer Romanos 15, 19, 20 y 23 a 26? Yo, Andrew, si gustas. Sí, Javier, por favor. Así que, habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes, hasta la región de Iliria. En efecto, mi propósito ha sido predicar el Evangelio donde Cristo no sea conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. Pero ahora que ya no me queda un lugar donde trabajar en estas regiones, y como desde hace muchos años anhelo verlos, tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España. Espero que, después de que haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo, me ayuden a continuar el viaje. Por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos, ya que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. Muy bien, gracias Javier. Entonces, vemos aquí a Pablo en Romanos, que la mayoría, especialmente los primeros 14 capítulos, es un estudio doctrinal, muy completo, muy profundo. Pero aquí en la segunda parte de Romanos 15 y en Romanos 16 es algo muy personal y vemos el corazón del misionero en lo que escribe el apóstol Pablo. En este caso nos ayuda a entender su planificación, ver un mapa. Entonces aquí tenemos un sencillo mapa que voy a poner en sus pantallas.
Ilirio. Entonces, Pablo dice que su trabajo fue comenzar en Jerusalén, y había completado él la proclamación del Evangelio de Cristo hasta la región de Iliria. Entonces vemos que había trabajado en lo que dice el mapa aquí, Asia, pasando por Tracia, Macedonia, Acaya, y había llegado hasta Ilirio, que está aquí, donde dice Macedonia al norte y oeste, aquí donde dice Mar Adriático. Este es el Ilirio. Entonces había llegado hasta el Ilirio, y sabemos que el método de Pablo mayormente fue ir a las ciudades principales de cada reunión y dejar que el evangelio de cada ciudad principal, de ahí difundía la palabra a las partes alrededores. Vemos esto en Hechos 19, en que habla de la obra de Éfeso, en que había empezado en Éfeso, pero por el trabajo de Pablo en Éfeso, había llegado la palabra de Dios a todas partes de Asia, dice en Hechos 19. Entonces Pablo no visitaba cada parte de cada región que visitaba, pero visitaba las ciudades principales, y vemos que de las ciudades principales difundía la palabra a las otras partes. Entonces vemos en lo que dice aquí en Romanos 15 el plan de Pablo. Había llegado de Jerusalén en sus tres viajes misioneros. Había llegado hasta Iliria, hasta Macedonia, Acaya, esta parte del mundo, y ya en esta parte del mar Mediterráneo, había completado lo que quería hacer. Entonces su plan después iba a ser visitar a los en Roma, pero no quería edificar sobre fundamento ajeno. Ya tenía fundamento ahí en Roma, entonces no sería solamente visitar para conocer la capital del mundo en ese entonces. Su propósito de ir a Roma fue, espero después de que haya disfrutado la compañía de ustedes por algún tiempo, que ellos iban a tener la oportunidad de ayudarle en su viaje de ir a España. Bueno, claro que no sabemos si llegó Pablo a España o no. Sí llegó hasta Roma, en lo que vemos en el último capítulo de Hechos, pero no sabemos, pero vemos sus planes, ¿verdad? Vemos que él hacía planes y tenía planes aquí también para llevar la ayuda de las iglesias en Macedonia y Acaya a Jerusalén, para la ayuda de los hermanos ahí en Jerusalén. Pero vemos los planes de Pablo, pero en Hechos vamos a ver, si leen lo de Hechos, saben que en Jerusalén, ¿qué pasó? Él fue muy perseguido por los judíos y fue llevado a Roma en cadenas, pero sí llegó hasta Roma. Entonces fue tal vez no exactamente como planeaba llegar hasta Roma, pero sí llegó. Bueno, otros entonces, pensando en lo que leemos ahí del apóstol Pablo en otros lugares, ¿qué podemos aprender sobre las metas y la planeación del apóstol Pablo? ¿Qué podemos poner aquí en la pantalla sobre las metas y planeación del apóstol Pablo? Algo, Javier. Nadie quiere participar. Yo creo que vamos, sabemos que el ministerio del apóstol Pablo se llevó a cabo por muchos años, ¿no? Y eso le permitió recorrer grandes extensiones. Sin embargo, consideremos también que en esa época pues no había
toda la tecnología y todas las herramientas, ¿verdad? Tan rápidas para poderse menear. Sin embargo, gracias a esa buena planeación y que iba tocando cada punto, cada ciudad, él podía lograr ensanchar el evangelio, llevar el evangelio hasta lugares muy remotos, ¿verdad? Como la región de Ilía, o sea, que es en el norte ya de Macedonia, o sea, eran lugares sumamente remotos y sin embargo él lo pudo hacer gracias a una correcta planeación y lógicamente, o gracias al apoyo y al Espíritu Santo y a través del Señor, a través del Espíritu Santo que hizo que se lograra todo esto, ¿no? Finalmente el Señor fue quien apoyó todo esto, ¿no? Sin Él no hubiera podido haberlo hecho. Sí. Voy a poner las cosas aquí en Hablo demasiado. Santo. Sí, sí, bueno, pero muy bueno. Y nos vemos que su meta, como leímos aquí, fue predicar el Evangelio que es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, como vemos en el mismo Romanos 1:16, y ahí así, y también Romanos 10:17 habla del fe es por el oír, la fe es por el oír, ¿verdad? Entonces, predicando, viendo los frutos por el poder y la obra del Espíritu Santo a través de su mensaje. Entonces, vemos los resultados de su planeación, ¿verdad? Que tenía un plan, pero fue también flexible al mismo tiempo. Tenía ese equilibrio de que hablaba antes. Muy bien. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? Kevin, Hugo, ¿algo para compartir? Andrés, Larry. Sí, hermanos. Algo, pastor, también que creo que no lo consideramos dentro, perdón, si quiere participar, hermano. Javier, bueno, Tranquilo. vamos Javier y después Hugo. Ok. Ok, perdón. Yo quería comentar al principio del capítulo 15, de hecho, a partir del versículo 7, nos habla precisamente de lo que comentabas, que él tenía por sobre todas las cosas llevar el evangelio. Es decir, él tenía clara su meta de cuál era llevar el evangelio. Él, cuando uno tiene o debe fijarse una meta, tiene que estar bien clara cuál es esa meta a lograr, porque así como el apóstol Pablo, nosotros vamos también a tener dificultades, obstáculos, y si no tenemos bien clara cuál es nuestra meta, pues podemos desanimarnos, desmotivarnos o simplemente ya dejar de hacerlo, ¿no? Y en el versículo, a partir del versículo 7, ahí el apóstol precisamente nos marca claramente que su meta era llevar el evangelio a aquellas regiones donde no se había predicado, o iglesias donde no había ya fincado iglesias, ¿no? Y eso es algo muy, muy importante que tenemos que tomar del apóstol. Perfecto, sí, exactamente. Entonces, vemos la claridad de la misión, ¿verdad? Entonces, para nosotros también también es importante. Entonces, voy a poner aquí la claridad de su meta, ¿verdad? Entonces, lo vemos aquí en Romanos 15. Muy bien, gracias. Hugo también iba a comentar. Sí, hermano, sí, algo un poco de lo que ya él comentó, pero sí algo ahí que es esta palabrita que nosotros tenemos aquí que dice, para no edificar sobre fundamento ajeno. Digámosle, él ya iba puliéndose, él vaya sacándole aquel agudizamiento de no tener todo, sino que sacar lo que es de la enseñanza de Cristo, que dice que ya hubiese sido nombrado. Ahí en ese poquito que dice fundamento ajeno, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a hablarle a alguien, que sea con el fundamento de la palabra del Señor. Nomás ahí quería tomar eso. Sí,
Sí, entonces el deseo de, especialmente gracias Hugo, entonces eso fue otra meta que tenía. Entonces, y bueno, habla en Efesios sobre que la enseñanza de los apóstoles es el fundamento con Jesucristo como la piedra angular. Aquí está hablando también no solo de edificar sobre el fundamento que no es Cristo, pero también sobre la meta especial y específica de Pablo que él recibió en Hechos 9, que habla de que él iba a llevar el evangelio a lugares donde no lo había escuchado. Entonces vemos que hay otros que edificaban sobre el fundamento de que Pablo estableció. Vemos eso en Corinto, ¿verdad? Cuando Apolos vino después para seguir predicando ahí en Corinto. Entonces, pero no fue el propósito de Pablo, fue su propósito, y por eso también quería ir a España, ¿verdad? Porque el evangelio no había llegado hasta ahí. Entonces no hubo fundamento de Cristo ahí en España, entonces quería ir hasta España para predicar el evangelio. Ok, pero no, eso fue algo específico para Pablo. Entonces vamos a siempre tomar esto en cuenta, que no vamos a establecer ningún fundamento que no es Cristo, pero también tenía algo aún más específico en su llamamiento, Pablo, que predicar a Cristo donde Cristo ya no hubiera sido anunciado. Bien. ¿Larry también iba a comentar? Sí, creo que vemos la flexibilidad de los planes de Pablo. Al parecer tuvo el plan definido y bastante claro de que quería visitar a Roma tan pronto que había pasado por Jerusalén con la ofrenda, ¿verdad? Pero sabemos que no resultó así. Fue arrestado, fue mantenido en la cárcel en Cesarea. Yo no me acuerdo exactamente cuánto tiempo, pero parece que fue más que un año, ¿verdad? Antes de que pudo visitar a Roma, y la visita a Roma no fue a su voluntad o a su placer, ¿verdad? Fue como preso, entonces adaptándose a la situación que tuvo, pero no echó a un lado su meta principal de visitar a Roma, ¿verdad? Lo logró al fin y pudo apoyar a la iglesia allí. Sí, y vemos, sí, y todavía Dios le dio lo que quería hacer, es visitar a Roma, pero tal vez en otra manera que quería o planeaba. Muy bien, sí, entonces vemos que fue siempre con sus planes, se mantenía muy flexible en, bueno, ¿cómo va a ser? Y entonces nosotros también tal vez tenemos planes y recordando es según la voluntad de Dios, y ponemos todos nuestros planes en las manos del Señor. Muy bien, gracias. ¿Algo más? ¿Otros comentarios? No, según tengo entendido, en la época de los comienzos del Nuevo Testamento, los misioneros cristianos, pues ellos dependían mayormente de sí mismos. Y entonces, por ejemplo, en el caso de Pablo, cuando él estaba en Corinto, pues él, para poder ganar su sustento, tenía que tejer tiendas. Y entonces, pues me imagino que eso era algo que él tenía como parte de su planificación para poder sobrevivir en sus viajes. Entonces, y lo vemos aquí también, ¿verdad? Entonces, en Corinto, él tenía que tejer las tiendas. Su plan para llegar hasta España fue dependerse de la ayuda de los romanos. Entonces, fue combinación. Entonces, su apoyo fue de su propio trabajo, de su oficio, como haciendo tiendas junto con Priscila y Aquila en un caso por lo menos. Y también iba a depender, y estaba en su carta a los hermanos diciendo que
iba a venir para disfrutar de su compañía y también para que ellos le ayudaran a él para la continuación de su viaje hasta España. Entonces vemos que dependía él también de la generosidad de hermanos en la fe para poder llevar a cabo su propósito. Entonces, fue parte de su plan. Entonces, estamos hablando de iba a ir hasta Jerusalén y después a Roma y a España, pero la cuestión económica fue parte de su plan, ¿verdad? Fue parte de su plan. ¿Cómo voy a llevar a cabo entonces este plan? En un caso voy a trabajar junto con Priscila y Aquila. En otro caso iba a depender o iba a buscar la ayuda de los romanos para ayudarle. Entonces probablemente está ahí comentando a ellos para que ya tienen en mente que Pablo va a venir para visitarnos. Qué bien, qué bendición. Nosotros también vamos a tener la bendición de participar en su obra misionera. Segundo ahora está con nosotros. Segundo, buenas noches, bienvenido. Pastor, buenas noches. Disculpa, tuve dificultad de entrar, ¿no? Y se me fue difícil. Como estoy en Lima, estoy fuera de Chimbote, estoy en Lima, en el edificio de la sede del seminario. Qué bien, muy bien. Qué bendición que está aquí con nosotros. Me parece que cada vez en otro lugar, pero aquí con nosotros para estudiar la palabra. Muy bien. Sí, pastor. Gracias, gracias. Entonces, estamos hablando ya hemos hablado un poco de lo que Pablo dice en Romanos 15 sobre sus planes y sus metas. Hemos estudiado unos pasajes de Proverbios y Santiago también, y lo que dice sobre el balance, o mejor dicho, probablemente el equilibrio, que hacemos planes con la ayuda de hermanos en la fe, usando la sabiduría que el Señor nos ha dado y siempre dentro de lo que dice la Biblia, pero también reconociendo que hacemos planes, pero Dios está en los cielos y hace lo que hace según su voluntad. Entonces es el balance que tenemos. Entonces ya que hemos establecido este fundamento bíblico sobre la planeación, hemos visto el ejemplo del apóstol Pablo, vamos a hablar un poco de lo que hablaba el video, sobre una sencilla herramienta, no es algo complicada, es que se llama la guía de metas. Entonces, según lo que vieron en el video, ¿qué es la guía de metas? ¿Qué es la guía de metas? Un breve plan de objetivos y estrategias para lograrlos, para mantener un cierto orden y un cierto parámetro en el trabajo de compartir la palabra con otros discípulos. Sí, exactamente. Es algo muy, muy breve, muy sencillo que alguien... Y estamos hablando sobre la multiplicación y por eso presentamos algo muy sencillo que cualquier persona en cualquier parte del mundo puede replicar con una hoja y un lapicero, un lápiz, una pluma que tiene allí en la mano. Es algo que cualquier persona puede hacer. ¿Y cómo se usa para el bien de la obra de Dios esta guía de metas? ¿Cómo se usa para el bien de la obra de Dios? Creo que ya Andrés lo mencionó, ¿verdad? Que es para la planeación de poner metas y la planeación para la obra, ¿verdad? Entonces es exactamente lo que vemos en Pablo. Él tenía, como creo que fue Javier que lo mencionó antes, claridad en su meta, ¿verdad? Entonces para tener claridad, para tenerlo ahí escrito, eso es lo que voy a hacer.
Larry también iba a mencionar algo. Pienso que es una forma, una ayuda para asegurar de que nuestro deseo de llevar el Evangelio a otros no queda como un simple sueño que nunca se realiza, sino nos ayuda a establecer los pasos que tenemos que seguir para poder compartir esa palabra con personas específicas. Sí, así es. Sí, entonces, para que sea algo como escrito el plan, para que sea algo que lo realicemos en lo que hacemos. No sería solamente un sueño en la mente, pero lo ponemos en una hoja para que sea realidad. Muy bien. ¿Algo más? Y tiene entonces, se mencionó en el video, se mencionaron unas sugerencias que tienen una meta, que sería la cosa grande, y la planeación. Entonces, la planeación fluye de la meta. Entonces, si el deseo de una persona es alcanzar a 20 personas en un mes con el Evangelio, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué es mi propósito? ¿Dónde comenzar? ¿Qué tiempo? ¿Cuándo lo voy a hacer? Cada sábado voy a visitar a otra persona. Voy a pensar en cuándo tengo que hacer estas cosas para alcanzar la meta de alcanzar a 20 personas con el Evangelio. Entonces, unas más sugerencias que les voy a poner. También voy a poner todas esas cosas en el grupo. Voy a poner lo que tienen ahí en la pantalla, voy a poner también en el grupo. Otras sugerencias, y es una herramienta que personas están usando para pensar en sus planes, y hay personas, entonces él que hizo el video, Jorge Briones, lo usa. Entonces tienen un Bernabé en su vida con quien él tiene cada mes su guía de metas, y él después va a otras personas también, va a otras personas con quien él está trabajando, y ellos también tienen sus guías y usa el mismo método en su obra con otras personas. Entonces, unas sugerencias, y otra vez, no es la ley de Dios. Entonces vemos el plan escrito de Pablo en Romanos 15, y no hay un método, una forma que es bíblica y que es absoluta y que es ley de Dios, pero son sugerencias que empezar con un estudio bíblico para recordar por qué estamos haciendo esto, para qué estamos aquí haciendo planes, ¿verdad? Y que sean regulares las reuniones. La sugerencia sería mensualmente con tu Bernabé. Entonces, ¿quién va a ser él que va a ser mi consejero, que me va a ayudar, que me va a preguntar, ¿y hiciste lo que dijiste que iba a hacer? Porque es siempre importante con nuestra naturaleza pecaminosa tener otro hermano que nos va a recordar de los planes que tenemos, ¿verdad? Eso sería nuestro Bernabé con quien vamos a trabajar. Y cada vez que tiene una planeación puede repasar las metas y los pasos de la reunión anterior, a ver cómo fue, qué vamos a hacer para lograr las metas si no lo hicimos en el mes pasado, o si lo logramos, si mi meta fue alcanzar a 20 personas con el Evangelio y lo hice, vamos a tener la oportunidad de dar gloria a Dios por poder hacerlo, ¿verdad? Y otra sugerencia sería tener metas Senpai. En la próxima voy a explicarles lo que es Senpai, otras sugerencias para metas. Y también tener siempre los pasos siguientes para no sea, una reunión de sueños, pero voy a tomar estos próximos pasos para hacerlo. Y también al fin siempre vamos a querer agendar la próxima reunión para decir que en el mes que viene, el
5 del mes de enero vamos a estar aquí otra vez para repasar, para estudiar la palabra otra vez, para hablar de nuestras metas, para ver, dar gloria a Dios por las cosas que logramos, para pensar en cómo podemos hacer las cosas que no logramos y así. Entonces, otras cosas del senpai. Entonces, cuando hacemos metas, vamos a querer recordar 6 puntos. Y usamos la palabra senpai, que no es palabra, pero senpai sería que sean las metas cristocéntricas. Que si estamos obrando para la obra de Dios, vamos a querer que cada meta sería cristocéntrica. Entonces, si alguien tiene una meta de ayudar a los pobres, bueno, qué bueno, que es una cosa muy buena que hacer, pero ¿qué tiene que ver con el mensaje de Jesucristo? Lo voy a hacer motivado por Jesucristo, mi Salvador, para ayudar a los demás, para mostrar el amor de Cristo a estas personas, pero ¿cómo se conecta mi plan, mi meta, a mi Salvador Jesucristo? Entonces, que los planes y las metas sean cristocéntricas siempre. Que sean específicas. Entonces, si tengo un plan de, lo que voy a hacer es, voy a leer la Biblia más. Es un plan muy bueno, ¿verdad? Pero no es muy específico, entonces no me va a ayudar a verlo el próximo día. Mi plan es leer la Biblia más. Es algo bueno, pero no es muy específico, entonces me va a ayudar a decir que voy a leer la Biblia un capítulo cada día. Voy a leer en este mes el Evangelio de Mateo, algo así. Que sea específica para que en el mes que viene podamos checar si es algo que hicimos. Y también mensurables o algo que se puede medir. Es otra cosa de una meta muy buena, porque voy a poder ver y voy a poder en la próxima reunión con mi Bernabé decir que lo logramos, porque mi plan fue alcanzar a 20 personas, es algo que pueden medir, y alcancé, toda la gloria a Dios, a los 20 personas, y ahora el Espíritu Santo está trabajando ahí porque compartí el Evangelio con ellos. Entonces el plan sencillamente es que voy a compartir la palabra de Dios. No es algo que podemos medir. Nos va a ser un poco difícil ver si logré lo que dije que iba a hacer. Estoy hablando demasiado, entonces si tienen comentarios o dudas, o si me dicen que eso no tiene sentido, por favor de decirme. Si no, sigo adelante. Que sean puntuales, o mejor dicho, que tienen un cuándo. Es algo y si por eso ponemos una fecha, ¿verdad? Si ponemos una fecha, vamos a reunirnos otra vez al fin del mes que viene, en esta fecha, en esa hora, que eso es lo que queremos hacer en este mes, o que eso es lo que quiero hacer en esta fecha, y que tiene siempre el plan un cuándo, para que no sea algo, en el futuro quisiera empezar reuniones con este grupo de personas semanalmente. Pero si no tengo una fecha, vamos a comenzar en la semana que viene. Es muy fácil con nuestra naturaleza pecaminosa. Si no tenemos una fecha, es muy fácil no hacerlo, ¿verdad? Que sean alcanzables. Sabemos que nuestro Señor, como dice en Efesios 3, puede hacer mucho más que nosotros podemos imaginar. Pero si tengo una meta para este mes de ir a China y evangelizar a la nación completa, es algo Amén. muy buena, muy bonita, pero no sé si es alcanzable con los límites de ser un ser humano frágil y limitado por mi carne. Entonces,
que sea alcanzable, que sean las metas alcanzables, ¿verdad? Y la última cosa, la última letra de nuestro senpai para recordar para nuestras metas que vamos a usar para nosotros mismos y también trabajando con otros, que sean las cosas importantes. Entonces, queremos siempre enfocarnos en lo que es importante. Vemos que la misión de Pablo fue algo importante, predicar el evangelio y llevar el evangelio, a predicar el evangelio y él dice, no donde ya Cristo ya hubiera sido anunciado. Entonces él tenía algo importante. Hay almas que están en peligro. Yo quiero llevar el evangelio a estas personas. Es algo muy importante. Entonces queremos metas que son importantes. Entonces podemos, cuando estamos escribiendo o trabajando con otra persona, usando el consejo de otros o de otra persona, trabajando en equipo, podemos escribir nuestras metas y pensar en cada meta. ¿Es cristocéntrica esta meta? ¿Es específica lo que tengo? ¿Es mensurable? ¿Tengo una meta específica y mensurable? ¿Tengo un número ahí? ¿Es puntual? ¿Tengo un cuándo? ¿Es alcanzable? Es algo que, si Dios quiere, con el favor de Dios, es algo que puedo hacer como un solo ser humano. Y es algo importante. Estoy enfocándome en lo que es importante y no en las cosas que no son tan importantes. Okay. Comentarios sobre lo que hemos visto aquí. Sí, hermano. Yo diría como que, no sé, yo sé muy poco de planeación, de metas, proyectos. Para mí ha sido un día de hoy como esto. Yo diría como hacer como una agenda de lo que uno puede tomar, aunque entiendo muy bien el plan, pero sí es como una agenda de las metas que uno puede proponer con un compañero, con un amigo, porque sí, en lo personal nosotros tenemos un grito donde decimos a orar por enfermos, una o dos veces por fin de semana, y sí, pero yo sinceramente no lo he visto yo como una idea de esta planeación así tan bonita como lo estoy explicando. Así, pero y al fin de cuentas, Hugo, en la vida real, entonces hay cosas que funcionan para una persona. Somos seres humanos y estas cosas no son leyes de Dios, ¿verdad? Bueno, la primera cosa sí, que queremos tener metas cristocéntricas, ¿verdad? Pero las otras cosas no. Entonces, si uno tiene el método que está funcionando, que tiene una agenda y tiene otra persona con quien habla y eso sí está funcionando, entonces no hay una ley que dice, entonces no pongo estas cosas a ustedes para que alguien se siente como vergüenza de usar otro método. Hay muchos otros métodos que también pueden funcionar. Ok, bien. Ok. ¿Algo más? Y voy a poner todo esto en el grupo de WhatsApp también. Si quieren verlo, repasarlo y usar lo que es útil y tirar o echar lo que no es útil y sí está bien. Okay. ¿Algo más? O sea, como el primer círculo, agudizar nuestro método. ¿Cómo? Una vez más, Hugo, por favor. O sea, como el versículo tenemos acá, que es echándolo mal y quedándolo con lo bueno. Exactamente. Entonces, cada uno puede usar lo que es útil donde está. Entonces, lo que es útil para una persona trabajando, compartiendo la palabra de Dios en Filadelfia, Paraguay, tal vez no va a ser tan útil para otra persona en Cancún. Pero son ideas nada más. Entonces, tenemos nuestro fundamento bíblico, Dios nos da su sabiduría y podemos hacer nuestros planes, dentro de los límites bíblicos, pero usando la sabiduría que Dios nos ha dado. Okay. Amén. Sí, Javier.
gracias. Nada más es un comentario, alcalde, porque, bueno, sabemos, por ejemplo, vamos a una librería y siempre vemos una cantidad de libros tremendos de cómo programar, de cómo alcanzar tus metas, cómo llevar a cabo tu vida. Pero cuando nos volteamos hacia la palabra de Dios, vemos que muchos de esos libros están basados en la sabiduría divina, es decir, la sabiduría de Dios, ¿no? O sea, yo inclusive me atrevería a decir que muchos de esos autores han tomado principios bíblicos para escribir unos libros, ¿verdad?, para el mundo, ¿verdad?, pero siempre basados en la sabiduría de Dios. Y como dices, si nos basamos en la sabiduría de Dios y ponemos de nuestra parte, sabiendo que el Espíritu está con nosotros, pues lo podemos lograr a corto o mediano plazo, pero lo vamos a poder lograr, siempre confiando en el Señor. Es esa confianza que nos habla precisamente también en el capítulo 14 y 15 de Romanos, ¿no? Sí, sí, exacto. Y entonces, sí, Javier, y gracias. Entonces, por eso, sí, entonces, y como les he dicho antes, es la primera vez que con este curso, entonces hay otra vez usamos la misma palabra, equilibrio. No queremos poner demasiado de métodos o ideas como este Senpai o la guía de metas. Tenemos que dejar que la Biblia habla y el amor de Cristo nos motiva para hacer su obra. Entonces, estas cosas, para unas personas les ayuda mucho tener como un método específico para hacer metas y planes. Para otros no, es mejor tener la Biblia y tener algo específico en mente, como Pablo tenía algo específico en mente, pero tal vez no tan específico. Entonces, no sé, ustedes me van a tener que decir si es útil lo que tenemos aquí en esta segunda parte de la lección o no. Y yo creo también, Andrew, que también tiene mucho que ver la personalidad del creyente, es decir, y del público, de la gente a la que tú vas a llegar, ¿verdad? Puede ser un nivel, digamos, socioeconómico más limitado, entonces tienes que ser un creativo, tienes que ser con un lenguaje mucho más accesible, ¿verdad? Y por otro lado, si eres una persona sumamente esquemática, pues sí, obviamente vas a querer ponerlo todo en orden, encuadradito, ¿no? Encuadrado. Pero si eres una persona creativa, pues a lo mejor te puedes ayudar de herramientas como son videos, como son inclusive imágenes, o hasta personajes con algunos muñecos o cosas así que te pueden ayudar para lograr esa meta que tú te has impuesto, ¿no? Que es llevar el evangelio, ganar almas, en fin. Sí, yo creo que esto se va a ir adecuando, no es formal en lo que nos estás dando, sino nada más son ideas para que podamos lograr las metas que nosotros nos podamos poner para esto, ¿no? Sí. Entonces, y quisiera presentar estas cosas como ideas que pueden ser útiles donde están ustedes, pero no son leyes de Dios, pero son ideas. Sí, gracias, Javier. ¿Algo más? ¿Puedo participar? Claro que sí, uno. Bueno, llegué un poquito tarde, pero leí un poco Santiago especialmente, donde, como les escucho hablar a ustedes acerca de planificar. Planificación es parte de un buen estudio, una buena estrategia, ¿no? Para hablar acerca de la palabra de Dios, pero siempre debe hacerse con la dependencia de Dios, ¿no es cierto? Nosotros no podemos hacer planes por nosotros mismos, porque eso es lo que se ha visto en algunas personas. Planificamos como si nosotros tuviéramos control del mundo. Y el que controla el mundo es Dios, ¿no es cierto? Yo te digo porque yo tuve alguna experiencia con un hermano, ¿no? En la fe, que él tuvo algunos problemas familiares y él dijo, mira, pastor,
Si yo tengo, lo que tengo es por mi esfuerzo, por mi sabiduría. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Nosotros no podemos hacer, le digo, la sabiduría, la fuerza, todo proviene de Dios. Y nosotros no podemos hacer planes de mañana porque no sabemos lo que va a pasar mañana. ¿No es cierto? Entonces, bueno, yo me estoy refiriendo también al libro de Santiago, ¿no? Porque Santiago está hablando porque los judíos, me parece, de que se dedicaban más al negocio y ellos decían, mira, vamos a ir a tal lugar, vamos a trabajar un año, vamos a tener dinero y todo eso, pero sin tomar en cuenta a Dios, ¿no? Entonces, toda planificación debe ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Sí, sí, estoy de acuerdo, segundo. Pero a ver, en unos casos no sabemos qué es la voluntad de Dios. En casos de nuestras vidas, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Es mejor quedarme aquí o compartir la palabra de Dios en otra ciudad? Bueno, no sé. Dios no me ha revelado eso en su palabra. Entonces, en estos casos usamos la sabiduría que Dios nos ha dado y también tenemos que confesar y saber que tal vez voy a tomar una decisión con toda la sabiduría y buscando el consejo de amigos en Cristo y Dios va a decidir que otra cosa va a pasar. Entonces, muchas veces no sabemos la voluntad de Dios específica para nuestra vida hasta después de que pasa, ¿verdad? Claro, pero tenemos un mandamiento de Dios, que debemos compartir la palabra. Y creo que también había un texto de Proverbios, Proverbios 27, algo así, donde también nos habla así, ¿no? Que nosotros que conocemos la palabra de Dios debemos compartirlo, porque nos necesitamos ambos. Si yo conozco la palabra de Dios, tengo que compartirlo. Y eso es la voluntad de Dios, que yo lo comparta. No por compartir se van a convertir, pero la palabra es poderosa, ¿no es cierto? Y nos habla, creo, el texto de sacar filo, no, si no usamos la palabra de Dios, ¿qué provecho puede haber para una persona que no conoce? O sea, nosotros debemos platicar lo que la palabra de Dios dice, ¿no? La comunicación creo que es de mucho valor, ¿no? Bueno, eso es lo que al menos he entendido, ¿no? Sí. Entonces, por eso siempre empezamos con estudio bíblico para hacer planes. Entonces, si hay unas cosas que son la voluntad de Dios es que prediquemos su palabra, ¿verdad? Entonces, queremos siempre estar seguros que cualquier plan que hacemos está de acuerdo con la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Y si no, no debe ser parte de nuestra planeación, ¿verdad? Muy bien. ¿Algo más? Gracias, segundo. ¿Algo más? Ok, entonces ya nos lleva al fin de nuestro curso. Al principio hablamos de los objetivos del curso, que son aprender de la palabra de Dios, estudiarla, aprender y crecer en nuestro conocimiento de la palabra y lo que Dios ha hecho y quién es Dios. Pero no solamente es información la palabra de Dios, también y aún más es poder. Entonces maravillarse del amor de Dios en Cristo Jesús, de todo lo que el Señor ha hecho para salvarnos y maravillándonos, vamos a agradecer a Dios por todo lo que Él ha hecho para nosotros en Cristo Jesús. También pusimos como uno de nuestros objetivos el proclamar, nos mueve el amor de Dios a proclamar a otras personas y el deseo de multiplicar, de compartir la palabra de Dios con otras personas que van a compartirla con aún más. Entonces, para hacer esto, eso es lo que hicimos, ¿verdad? En las primeras 3 lecciones hablamos de la pregunta ¿qué? ¿Qué es nuestro mensaje? ¿Qué es el contenido de nuestro evangelismo? Hablamos del estado natural del ser humano,
ciego, muerto, esclavo del pecado, etc. Hablamos del plan de Dios de nuestra salvación desde el principio, en Génesis 3:15, la primera promesa. Hablamos del cumplimiento de la promesa en Cristo Jesús y cómo Dios obra por el Espíritu Santo, que es Dios y su poder que convierte, que cambia el ser humano. Hablamos de la justificación, de la declaración de inocencia de Dios y también la reconciliación, la paz que tenemos con Dios en Cristo Jesús. Después hablamos de cómo, estudiando el Nuevo Testamento, ejemplos de cadenas de discípulos. Hablamos de Bernabé y su obra con Pablo. Vemos su paciencia y podemos aprender de él. Hablamos de la importancia de no solo evangelizar, sino también formar cadenas de discípulos, capacitar a otros para que ellos también puedan compartir el evangelio con aún más personas. Hablamos de la historia de Juan Marcos y aprendemos de él cómo discipular, cómo trabajar con un cristiano no tan maduro y cómo vimos los frutos en Marcos, ¿verdad? Al fin. Y también hoy hablamos de unas ideas para hacer planes para el ministerio, para la obra, para pensar sabiendo que Dios, todo está bajo el control de Dios, todo está en sus manos, pero también vemos en la historia de Pablo, en Romanos 15, los planes que él hizo. Entonces, eso es el curso. Como les he dicho unas veces y todavía es la primera vez que estamos enseñando este curso. Entonces si tienen comentarios o especialmente sugerencias para mejorar el curso, para los que vienen después de nosotros, sería una gran ayuda para enviarme un mensaje o ponerlo también en el grupo en cosas que podemos añadir o quitar del curso, si debemos enfocarnos en otras partes de la Biblia, si hay otras sugerencias, cualquier cosa, sería de mucha bendición para los que vienen después de nosotros. Bien. Entonces, el último paso del curso es el proyecto final. Tiene opciones, es compartir el Evangelio usando los conceptos fundamentales de lecciones 1 a 3, grabarlo, enviármelo como su proyecto final. También hacer su propia guía de metas, lo que estudiamos hoy. Tomar una foto o si tienen en una forma digital me puede enviarlo directamente y sería con la planeación y las metas y todo eso. Y sería su proyecto final hacerlo una guía de metas. O si está trabajando con otra persona, puede trabajar con esa persona y para que esa persona haga su propia guía de metas. Y si tiene otra cosa en mente para hacer una guía de metas, mencionó Hugo la agenda que él tiene con un amigo. Entonces, algo así está bien. Entonces, con el permiso de la otra persona, hacer una guía de metas, hablando de guía de metas y planeación para llevar a cabo las metas. Esto también podría ser su proyecto final. ¿Preguntas o dudas, comentarios? Ok, entonces, con estas palabras concluye Pedro su última carta. Él, hablando a los creyentes, dice: más bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y ahora y para siempre. Amén. Es el deseo de Academia Cristo, el crecimiento en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es nuestra oración que este curso ha sido para ustedes algo de crecimiento a la gloria de Dios. Entonces, voy a dar a cada uno, siempre empezamos nuestras clases con saludos. Vamos a concluir por ser nuestra última clase, dando a cada uno la oportunidad de despedirse del grupo.
Hemos estado aquí tras 7 lecciones estudiando la palabra juntos. Entonces sí, es algo importante poder decir adiós a los con quienes hemos estudiado la palabra. Entonces empezamos en Filadelfia, Paraguay, con Andrés. Doy gracias a Dios, primero por esta oportunidad de estudiar la palabra, de ver no solamente las enseñanzas de la Biblia, sino su aplicación al compartir la buena noticia de Jesucristo. Gracias al profesor y a los compañeros. Que Dios bendiga lo que hemos aprendido y que su Espíritu cree en nosotros la capacidad de compartirlo. Un fraterno saludo a todos. Gracias, Andrés. Seguimos en Puerto Rico con Larry. Gracias, fue un gran placer comenzar a conocerles a ustedes. Y es mi oración que Dios les bendiga a todos en su planeación y luego sus esfuerzos de llevar ese mensaje tan precioso a sus conocidos y amigos. Amén. Amén. Gracias, Larry. Y en Puerto Rico también, Kevin. Pues primeramente, gracias a Dios, ¿verdad?, por hacer posible esta clase y también fue un placer pues, compartir la palabra de Dios con ustedes y aprender mucho y nada, les deseo que esta forma de dar clases pues siga prosperando y alcanzando muchas almas para que el reino de Dios pues siga prosperando según la voluntad de Dios. Gracias, Kevin. A Perú, segundo. Bueno, muy agradecido de Dios por esta oportunidad de compartir este estudio con todos ustedes. Muchas bendiciones para todos. Ha sido un gusto conocerlos, aunque sea por este medio, y enviar también un saludo a ti, Pastor André, que has dedicado este tiempo para compartir este estudio, ¿no? Y quiero enviar también un saludo muy especial también al Pastor Larry, que lo conozco hace unos años atrás, ¿no? Y bendiciones para todos ustedes. Sí, gracias, segundo. Y Javier. Gracias al Señor por este tiempo que nos ha permitido convivir y estar en un mismo espíritu. Gracias, Andrew, por tus enseñanzas, tu paciencia, siempre tu ánimo, ¿verdad? Nos fortalece. Y gracias a cada uno de mis hermanos por sus comentarios, porque han sido edificantes para mi vida. Y yo les bendigo en el nombre del Señor y que el Señor prospere cada uno de sus caminos. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias a usted, Javier. Entonces, ahora vamos a concluir nuestro curso con la bendición apostólica que viene de las últimas palabras de San Pablo en la segunda carta a los Corintios. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. 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 Muchas gracias, Andrew. Gracias. Gracias a ustedes. Que Dios les bendiga y buenas Amén. noches. Igual. Buenas noches.